Muy bien, aquí estamos en la mañana informal, como siempre, por la Centro. 37 son los minutos que pasaron de la hora 9 en la República Argentina. Como cada martes, tenemos las historias aeronáuticas que nos presenta nuestro distinguido colega y profesor, el señor Ariel Baiser. Ariel, buen día, ¿cómo estás? Buen día, un saludo grande para toda la audiencia del Grupo Radial Centro, La Mañana Informal, a Franco Munch, a todo este gran equipo. Y aquí estamos como todos los martes con nuestras historias aeronáuticas. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre, por un lado, sobre el teniente Morandini, Alberto Luis Morandini, caído en el 55, ¿no es cierto? Aquí en Córdoba Capital con su avión, caído en acción. Sí. Vamos a hablar sobre un poco la función en la historia del piloto de caza. Todo esto, recuerdo que tuve en una oportunidad el honor de entrevistar al señor historiador Juan Zanui de Anfunes, provincia de Córdoba, con el cual pudimos hablar un poco de toda la historia de Morandini. Así que te comento, Atilio, que finalizada la Segunda Guerra Mundial, allí ya estamos viendo algunas fotos de las distintas épocas del piloto militar de Morandini. Sí. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Argentina era uno de los acreedores del Reino Unido, tenía la posibilidad de cobrar las deudas a través de la adquisición de bienes ingleses. Por lo tanto, la Fuerza Aérea Argentina inició las gestiones para adquirir aeronaves de última generación. Perdón, destapaste algo que yo no sabía. Sí. Nos debían. Exactamente, por toda la cuestión de los alimentos. Bueno, pero hay muchas cosas que, por ejemplo, la gente no tiene presente. Fíjate vos, Inglaterra nos debía. Y nos debía muchísimo. Y mucho dinero. Entonces, esa fue la oportunidad para que podamos adquirir en aquel momento los Gloster Meteor FMK4. Entonces, a principio de 1940, ahí está el avión, lo estamos viendo. Sí. A principio de 1947, la Fuerza Aérea Argentina envió a Inglaterra al primer teniente Edmundo Osvaldo Weiss, le decían Pincho, que era el piloto de prueba de la fábrica militar de Córdoba, con la finalidad de que Weiss evaluara las distintas aeronaves para ser incorporadas a la Fuerza Aérea Argentina. Eso hizo que el 5 de mayo de 1947 se firmó el contrato por la compra de 100 Gloster Meteor. 100 Gloster Meteor. O sea que imagínate, Atilio, lo que fue entrar en esa nueva, podemos decir, tecnología. Esto fue una gran novedad. Allí tenemos la foto del avión. El 12 de mayo se designó al personal que viajara a Inglaterra, que fueron 11 aviadores militares y 9 especialistas, y el 14 de mayo la delegación argentina partió hacia Londres, y en Inglaterra recibieron, un gran programa de adiestramiento. Claro, porque los pilotos argentinos debían recibir la instrucción en estos nuevos aviones de caza. A partir del 8 de julio llegaron al puerto de Buenos Aires las primeras 6 máquinas. Llegaron encajonados y semi-ensamblados. El 11 de julio, un piloto británico se elevó con el Gloster en una pista improvisada en la avenida Thomas Edison con destino a la base aérea militar El Palomar. Así se estaba dando el primer vuelo a reacción en Argentina y en Sudamérica. ¿Escuchaste esto? Sí. Primer vuelo a reacción en Argentina y en Sudamérica. Bien. O sea que fíjate vos cómo estábamos. ¿Qué año? Repetí el año. 1947, julio de 1947. El Gloster era, un avión de caza. O sea, hace 77 años. Exactamente, fabricado en Inglaterra, para la RAF. Había hecho el primer vuelo en el año 1943, fue introducido en el 44 y tenía los innovadores turborreactores, una velocidad máxima, tenía el prototipo de aproximadamente 700 kilómetros por hora. Eso es como para dar un pantallazo general de cómo se vivía en 1947 la llegada de los Gloster Meteor a la Argentina. Bueno, ¿qué pasó? Pasado un poco los años, llegó la Revolución Libertadora
y el golpe de Estado, digamos, del 16 de septiembre del 55, donde las Fuerzas Armadas, bueno, llevaron adelante el golpe que derrocaron a Perón y debió marchar al exilio. Hoy vamos a recordar allí a Alberto Luis Morandini, el primer teniente aviador militar caído en acción en lucha por la libertad, el 19 de septiembre de 1955. Ese día, el teniente Morandini regresaba a su base con su Gloster Meteor, luego de haber actuado audaz, valerosa y efectivamente en la acción contra las tropas leales al gobierno, empecinados en romper el cinturón de seguridad dispuesto por las fuerzas revolucionarias en Alta Córdoba. Eso fue lo que se estaba viviendo, Atilio, en ese momento. Entonces él regresaba en vuelo Morandini y el aparato se había resentido en su funcionamiento. En realidad se había prendido fuego una turbina y el avión cayó envuelto en llamas. Morandini dirigió el avión hacia las afueras de la ciudad de Córdoba para no causar desgracias al sector poblado y cayó a la altura de la calle Colón al 4100 aproximadamente, ¿no es cierto? El avión tuvo una explosión en vuelo y en la tragedia Morandini, por supuesto, perdió la vida. El avión, al explotar, afectó un baldío en una extensión de 100 metros aproximadamente. El problema fue que el 19 de septiembre, por los bloqueos del abastecimiento en Córdoba, apelaron al recurso extremo de utilizar nafta de aviación en lugar del JP1. JP1, Atilio, es el combustible para motores a reacción, a base de querosén puro. Sí. Entonces, eso hizo de que el avión posiblemente, digamos, por esa cuestión, ardiera en llama la turbina, el avión cae en este sector de Córdoba capital y bueno, se produjo la muerte del teniente Alberto Morandini. Es por eso que allí estamos viendo fotos de los distintos aviones que voló. Hay muchas fotos inéditas que vamos a ver después de... Porque ¿quién no recuerda haber escuchado, Atilio, alguna vez que una calle lleva el nombre de Alberto Morandini? ¿Qué edad tenía Morandini cuando ocurrió esto? 24 años aproximadamente. Algún monolito, alguna plazoleta, ¿no es cierto? Bueno, allí... hay una calle Morandini, ¿no? Hay calle Morandini en Córdoba. Sí, hay inclusive plazoletas, monolitos, hay fotos, bueno, estas fotos que estamos viendo allí, el monolito que es, digamos, el lugar donde está sepultado. Los distintos reconocimientos que se le hicieron después de su fallecimiento. Hay lo que se llama, Atilio, Escuadrón del Cielo. Bien. Escuadrón del Cielo son los pilotos de caza fallecidos en actos del servicio entre 1930 en adelante, de 1930 para adelante, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, el número 1 fue el capitán Claudio Horacio Rosales, que cayó con un dewotín en Campo de Mayo en el año 1930. Ese es el número 1 que ocupa, digamos, ese lugar que le llamamos Escuadrón del Cielo. Eso fue en Campo de Mayo. Exactamente. Buenos Aires. Ese fue el número 1, ¿no es cierto? Sí, bueno, Morandini es el número 56. ¡Apa! O sea, ocupa el lugar número 56 de ese Escuadrón del Cielo. Bien. Acá hay algo muy lindo que yo quiero destacar, ¿no es cierto?, por lo que es el piloto de caza, se le dice piloto cazador. Esto, cuando nace la aviación y ya después, cuando se da, digamos, la Primera Guerra Mundial, surgió la pregunta: ¿cómo servir del nuevo invento, o sea, del avión, para aumentar la capacidad de los ejércitos? Y bueno, el primer servicio de los aviones fue en el terreno de la observación. Tenían grandes ventajas sobre los globos, ¿no es cierto?, y los dirigibles. Sí. Hay que tener superioridad aérea para vencer. La superioridad engendró a la aviación de caza y dio luz al famoso cazador. Por eso se dice aviación de caza, piloto de caza. La especialidad de caza nació con 3 misiones: impedir que el enemigo utilice el espacio aéreo en su provecho, defender las fuerzas y objetivos materiales propios y
facilitar la búsqueda de información y proyección vertical del poder de fuego. En la Primera Guerra Mundial se dieron los primeros pasos, pero después en la Guerra Civil Española y en la Segunda Guerra Mundial se puso a punto la función del cazabombardero, los procedimientos de interdicción en el campo de batalla y el apoyo de las fuerzas de superficie. Únicamente aquel piloto que enfrentaba en el aire un oponente igualmente equipado necesitaba garra para sobrevivir. La garra modeló la personalidad del piloto de caza. Por eso se dice, y con esto terminamos, que cuando un piloto de caza en la Primera Guerra Mundial entraba en un espiral postrera y apuntaba hacia su tumba en el mar o en la tierra, se despedía con un saludo militar, con la convicción de haber perdido con honor. Jamás se supo de alguien que rematara al piloto malherido y más de uno lo homenajeó, acompañándolo en la caída. Por esas virtudes, desde la Primera Guerra Mundial, se habló de los pilotos de caza como los caballeros del aire. Bueno, la verdad que todo un detalle, ¿no? Por conocer para mucha gente que no está en el tema. Aquí estamos difundiendo temas muy conocidos, claro, del teniente Morandini, oriundo de Dianfunes, provincia de Córdoba. Por eso existieron escuelas, como decíamos, plazas, calles, monolitos que llevan el nombre de Morandini. Y bueno, Luis Morandini, ¿no? Alberto Luis Morandini, exactamente, piloto. La verdad que, bueno, en base a un programa que gracias al historiador Juan Sanuy, como conté antes, tuve la oportunidad, hicimos un programón con todo este tema porque desarrollamos toda la vida de Morandini y él aportó estas fotos, digamos que son inéditas de todo lo que pasó en esos días del año 1955 con aquella revolución. Por eso hemos visto fotos de las comisiones para el homenaje en Dianfunes, comisión oficial de homenaje, los compañeros de Morandini, y todas estas cuestiones. Bueno, es un aporte más que hacemos a nuestra historia aeronáutica aquí en Córdoba, capital en este caso. Bien, como ya cerramos el bloquecito, te quiero hacer una pregunta, se me ocurrió mientras escuchaba tu exposición. Si podés le contestás y si no, no. Yo soy a veces de preguntar algo que se me ocurre y si el invitado puede contestar, lo responde y si no, está todo bien. ¿Cuál fue el primer objeto, se me ocurrió preguntar esto, el primer objeto que voló en el mundo? ¿Qué fue? ¿Un dirigible? ¿Fue un Zeppelin? ¿Qué fue? Si buscamos en la historia aeronáutica la historia del vuelo humano, bueno, te respondo. No hablo de pájaros, ¿no? Bueno, en la historia del vuelo humano, el primer invento fue la cometa, lo que comúnmente conocemos como barrilete. Ese primer elemento que comenzó siendo una especie de juguete, pero que con el paso del tiempo se fue convirtiendo en un elemento importantísimo para el estudio científico de la meteorología. Vos habrás visto, y con esto cierro, que en el billete estadounidense, en el dólar lleva impreso la figura de Benjamin Franklin, que fue embajador de Estados Unidos en Francia y fue el inventor del pararrayos. Él utilizaba las cometas para hacer todos estos estudios, este tipo de cosas. Por eso se considera, digamos, que ese fue el primer elemento que hizo que el hombre ponga la mirada en el cielo en búsqueda de la aventura del vuelo humano. Mirá lo que tenemos ahora. Bueno, ¿le gustó la respuesta? Perfecto. Ahora viajás de un país a otro en cuestión de horas, nada más, ¿no? Seguimos el próximo martes en Historias Aeronáuticas. ¿Cómo no? Gracias. Bueno, Ariel Weisser con sus historias aeronáuticas todos los martes, aproximadamente 9:30, 9:35, aquí en La Mañana Informal.